La nueva esposa de mi hermano no tenía idea de que yo era la dueña de la casa en la que vivían. Eres una patética sanguijuela de 40 años. Fuera de aquí, me gritó. Me eché a reír a carcajadas. Intenta obligarme. Llamó a la policía, pero cuando vieron mi escritura de propiedad, fue ella quien tuvo que irse. Me llamo Chloe Miche y, a mis 33 años, he construido una exitosa carrera en la inversión inmobiliaria. Hace 3 años, mis padres murieron en un trágico accidente, dejándome sus propiedades. Cuando mi hermano, Ethan, tocó fondo después de su muerte, le permití vivir en nuestra casa familiar sin pagar alquiler. Todo iba bien, hasta que se casó con Jessica después de un romance vertiginoso. Ella no tenía ni idea de que yo era la dueña de la casa en la que vivían. Eres una patética sanguijuela de 40 años. Fuera de aquí, me gritó un día. Me eché a reír a carcajadas. Intenta obligarme. Si estás viendo esto y la gente con aires de superioridad te saca de quicio, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo termina esta historia. Durante nuestra infancia, Ethan y yo éramos inseparables, a pesar de que nos llevábamos 4 años. Como la hermana mayor, siempre sentí un instinto protector hacia él, especialmente después de que el trabajo de nuestro padre nos obligara a mudarnos con frecuencia. Nos mudamos por 5 estados diferentes durante nuestra niñez, lo que nos convirtió en el único compañero constante para el otro. Esos primeros años me enseñaron a ser adaptable y autosuficiente, rasgos que más tarde me serían de gran utilidad en mi vida profesional. Mientras Ethan perseguía su pasión por el diseño gráfico, yo descubrí mi talento para la inversión inmobiliaria. Durante la universidad, empecé con algo pequeño, usando los ahorros de mi beca para comprar un apartamento en mal estado, renovándolo los fines de semana y vendiéndolo por un modesto beneficio. Ese primer éxito encendió algo en mí. Para cuando tenía 25 años, ya había construido una respetable cartera de propiedades de alquiler por toda la ciudad. Nuestros padres no podían estar más orgullosos. Mamá, una profesora de literatura de secundaria, y papá, un ingeniero, siempre habían hecho hincapié en la independencia financiera. Se sorprendieron, pero me apoyaron, cuando dejé de lado la carrera profesional tradicional después de la universidad y me dediqué directamente a la inversión inmobiliaria. Ethan, por su parte, había construido una prometedora carrera en una empresa de marketing, donde su talento para el diseño fue reconocido y recompensado. Todo cambió hace 3 años. Nuestros padres volvían a casa en coche de su cena de aniversario, cuando un conductor ebrio los embistió de frente. Ninguno de los dos sobrevivió al impacto. La noticia, simplemente, destrozó nuestro mundo. Como albacea de su testamento, heredé la casa familiar y 2 propiedades de alquiler que habían comprado como fuente de ingresos para su jubilación. Ethan recibió sus activos financieros y sus cuentas de inversión. El acuerdo tenía sentido, yo tenía la experiencia para gestionar las propiedades y a Ethan no le interesaba convertirse en arrendador. Lo que ninguno de nosotros anticipó fue la profunda depresión en la que Ethan se sumiría tras su muerte. En 6 meses, su rendimiento laboral se resintió drásticamente. Incumplía plazos, se saltaba reuniones y, finalmente, perdió su trabajo. Su novia de 3 años, Sara, lo dejó poco después, incapaz de lidiar con su dolor y su comportamiento cada vez más impredecible. Ver la espiral descendente de mi hermano era insoportable. Cuando mencionó que ya no podía permitirse su apartamento, la solución pareció obvia. La casa familiar estaba vacía, ya que yo tenía mi propio lugar más cerca del centro, donde se desarrollaba la mayor parte de mi negocio. Múdate a la casa, le dije durante un café en una tarde lluviosa. Tómate todo el tiempo que necesites para recuperarte. Sin alquiler, sin plazos. Sus ojos, que habían estado perpetuamente abatidos durante meses, se encontraron con los míos con un destello de alivio. ¿Estás segura? Totalmente, le aseguré. Mamá y papá habrían querido que fuera así. Mi propio apartamento era un loft moderno en un edificio industrial reconvertido, todo de ladrillo visto y ventanales industriales. Era perfecto para mi estilo de vida, cerca de mi oficina, de bajo mantenimiento e ideal para alguna reunión de negocios ocasional. La casa familiar estaba en un tranquilo barrio residencial a unos 30 minutos, una encantadora casa de estilo colonial con 4 dormitorios y un enorme patio trasero donde habíamos pasado innumerables veranos. Durante aproximadamente 1 año y medio, el acuerdo funcionó a la perfección. Ethan empezó a sanar lentamente.
Volvió a trabajar como autónomo, empezó a correr, de vez en cuando, se unía a mí para nuestras cenas tradicionales de los domingos, un ritual que manteníamos para honrar a nuestros padres. Entonces, Jessica entró en escena. Se conocieron en un grupo de apoyo para el duelo que el terapeuta de Ethan le había recomendado. Jessica había perdido a su marido 2 años antes en un accidente laboral, o eso decía ella. Ethan quedó prendado de ella al instante. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de alarma cuando ella monopolizó su tiempo tan rápidamente, pero yo solo estaba feliz de ver a mi hermano sonreír de nuevo. Su relación progresó a la velocidad del rayo. A los 3 meses de salir, Ethan me llamó con una noticia que me dejó momentáneamente sin palabras. Nos vamos a casar, anunció, con la voz rebosante de una emoción que no le había oído en años. Vaya, Ethan, eso es muy rápido, conseguí decir. Cuando lo sabes, respondió con la certeza de los recién enamorados. La boda fue una ceremonia pequeña en el juzgado local, con solo un puñado de invitados. Intenté apoyarlos a pesar de mis reservas sobre la premura. Jessica era rubia, menuda y siempre iba impecablemente vestida, de una manera que parecía más calculada que natural. Durante la modesta recepción en un restaurante cercano, noté cómo apartaba a Ethan cada vez que me acercaba a hablar con él. Solo está nerviosa por causar una buena impresión, me explicó Ethan cuando se lo mencioné más tarde. Pero hubo otras cosas esa noche que me hicieron dudar, la forma en que corrigió los modales de Ethan en la mesa delante de todos, cómo desestimó su sugerencia sobre el destino de su luna de miel con un comentario cortante que lo hizo sonrojar de vergüenza, y la fría evaluación en sus ojos cuando miró mi sencillo pero elegante traje de pantalón y preguntó si alguna vez me vestía como una mujer. Aún así, me mordí la lengua. Ethan había pasado por un infierno, y si Jessica lo hacía feliz, yo haría un esfuerzo por él. Incluso les di un generoso cheque como regalo de bodas, del cual Jessica se apoderó rápidamente, guardándolo en su bolso antes de que Ethan pudiera siquiera darme las gracias. Deberíamos invitarla a cenar pronto, dijo Ethan mientras nos abrazábamos para despedirnos esa noche, en la casa. Solo más tarde me di cuenta de que había dicho la casa, no en tu casa, un sutil cambio que resultaría significativo en los meses venideros. 2 semanas después de la boda, conduje hasta la casa familiar para nuestra tradicional cena de los domingos. Ethan me había enviado un mensaje esa mañana para decirme que Jessica estaba emocionada de recibirme. Llevé una botella de vino y una orquídea en maceta como regalo de inauguración. En el momento en que crucé la puerta principal, me sentí desorientada. El vestíbulo, que siempre había exhibido la consola y el espejo antiguos de nuestra madre, ahora mostraba una brillante mesa blanca que no reconocí. Las cálidas paredes beige habían sido pintadas de un blanco riguroso, y todas las fotos familiares habían desaparecido. Hemos estado redecorando, explicó Ethan al ver mi expresión. Jessica tiene un ojo increíble para el diseño. Jessica salió de la cocina, llevando un delantal que parecía más decorativo que funcional. Chloe, justo a tiempo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ethan, cariño, cógele el abrigo. Mientras Ethan colgaba mi chaqueta, noté más cambios en la sala de estar. El cómodo sofá modular donde nuestra familia se había reunido para las noches de cine fue reemplazado por un elegante sofá de cuero que parecía caro pero poco acogedor. La preciada colección de libros de arte de mi madre no estaba por ninguna parte. El lugar se ve diferente, dije con cuidado. Estaba muy anticuado, respondió Jessica. Todas esas antigüedades pesadas y colores oscuros. Lo hemos estado trayendo a este siglo. Me contuve para no responder que muchas de esas piezas anticuadas eran reliquias familiares. En su lugar, pregunté, ¿guardasteis la consola de mamá? Era una pieza de la familia. Ethan y Jessica intercambiaron una rápida mirada. Donamos algunas cosas para hacer sitio a nuestra nueva vida juntos, dijo Jessica con ligereza. No se puede construir un futuro rodeado del pasado, ¿verdad? Durante la cena, noté cambios sutiles en Ethan. Parecía ansioso, comprobando la expresión de Jessica antes de hablar. Cuando mencioné una anécdota familiar de nuestra infancia, cambió de tema bruscamente cuando la sonrisa de Jessica se tensó. Y bien, Chloe, dijo Jessica mientras servía un postre que no reconocí, ¿no te sientes sola, viviendo tú sola en ese apartamento? Sin marido, sin hijos. Estoy muy contenta con mi vida, respondí con calma.
Mi negocio me mantiene ocupada y tengo grandes amigos. Pero tienes, ¿qué? 33 años ya. Tu reloj biológico debe estar sonando bastante fuerte. Se rió como si hubiera hecho una broma inofensiva. Ethan parecía incómodo, pero no dijo nada. Nunca he definido mi éxito por el matrimonio o los hijos, dije, pero agradezco tu preocupación. Más tarde, mientras recogíamos los platos, Jessica mencionó sus planes de renovar la cocina. Estamos pensando en encimeras de granito y electrodomésticos nuevos, explicó. La hipoteca está pagada, así que podemos permitirnos invertir en mejoras. Casi se me cae el plato que sostenía. ¿Hipoteca? Ethan me dijo que sus padres le dejaron la casa libre de cargas, continuó Jessica, sin notar mi confusión. Es una bendición empezar nuestro matrimonio sin los costes de la vivienda. Miré a Ethan, que de repente estaba muy interesado en cargar el lavavajillas. No la había corregido sobre el malentendido de la propiedad de la casa. Después de que Jessica se disculpara para hacer café, llevé a Ethan a un lado. Ella cree que tú eres el dueño de la casa, susurré. Ethan parecía desdichado. Por favor, no digas nada, Chloe. Cuando nos conocimos, ella asumió que yo era el dueño, y yo, no la corregí. ¿Por qué mentiría sobre eso? Se pasó una mano por el pelo, un hábito nervioso de la infancia. No lo entiendes. Jessica valora la seguridad y el éxito. Cuando nos conocimos, yo apenas estaba recuperándome. Si supiera que vivo en casa de mi hermana sin pagar alquiler. Ethan, las relaciones deben basarse en la honestidad. Se lo diré, con el tiempo, prometió. Pero no ahora. Todavía nos estamos adaptando. Por favor, Chloe, haz esto por mí. En contra de mi buen juicio, acepté mantener la farsa temporalmente. Después de todo, razoné, seguía siendo una casa familiar. La propiedad específica no era importante mientras Ethan se estuviera recuperando. Durante las siguientes semanas, mis visitas se volvieron cada vez más incómodas. Jessica hacía comentarios sobre mis visitas sin avisar, incluso cuando le enviaba un mensaje de texto con antelación. Cuestionaba por qué todavía tenía una llave de su casa y sugería que era una intromisión. Cada vez, Ethan me lanzaba miradas de disculpa pero permanecía en silencio. Empecé a notar que más objetos familiares desaparecían con cada visita, el reloj de pie del pasillo, la colección de primeras ediciones de novelas de misterio de papá, los platos de servir pintados a mano por mamá. Cuando preguntaba por ellos, Jessica ofrecía respuestas vagas sobre hacer limpieza o crear espacio. La tensión entre nosotras se hizo palpable. Ethan comenzó a poner excusas para posponer o reprogramar las cenas de los domingos. 2 veces llegué a la hora acordada solo para descubrir que se habían olvidado y habían hecho otros planes. Me dolió más de lo que quería admitir, no solo el desprecio por las tradiciones familiares, sino ver a mi hermano transformarse en alguien que apenas reconocía, alguien que parecía tener miedo de contradecir a su nueva esposa, alguien que apartaba la mirada cuando se mencionaba la historia familiar. Lo estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. 3 meses después de la boda de Ethan y Jessica, la situación se deterioró drásticamente. Mis visitas, antes semanales, se habían reducido a encuentros ocasionales y tensos en los que me sentía más como una intrusa inoportuna que como familia. Un martes por la tarde, pasé sin avisar, algo que nunca había hecho antes, porque necesitaba recuperar unos documentos fiscales que había guardado en el despacho de casa. Le había enviado un mensaje a Ethan más temprano, pero no había respondido. Usando mi llave, entré, diciendo en voz alta, «¿Hola? ¿Ethan? ¿Jessica? Soy Chloe». La casa estaba en silencio. Me dirigí al despacho, notando más cambios por el camino. El pasillo, donde las fotos familiares habían creado una vez una cronología de nuestras vidas, ahora estaba decorado con arte genérico que podría haber sido de cualquier cadena hotelera. La puerta del dormitorio de mis padres, que siempre supuse que Ethan usaba, estaba cerrada con un pequeño cartel decorativo que decía, «Suite principal, privado». En el despacho, fui directamente al archivador donde había guardado documentos importantes. Mientras buscaba mis papeles de impuestos, noté que faltaban varios archivos, incluida la carpeta que contenía la escritura de la casa y los registros de la propiedad. Frunciendo el ceño, amplié mi búsqueda. El archivador había sido reorganizado y muchos archivos familiares habían desaparecido por completo.
Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi el escritorio antiguo de tapa enrollable de mi padre en la esquina, una pieza querida que había heredado de su propio padre. La hermosa superficie de madera de cerezo ahora estaba cubierta con un paño y se usaba como soporte para un gran televisor. Mi corazón se hundió ante la falta de respeto a esta reliquia familiar. Por impulso, levanté la tapa para revisar el pequeño compartimento oculto donde papá siempre guardaba objetos importantes. Vacío. Cuando me di la vuelta para irme, algo llamó mi atención en la pantalla del portátil de Jessica, que había dejado abierto sobre el escritorio. Era un anuncio en un mercado en línea que mostraba la lámpara Tiffany Vintage de mi madre, un regalo de bodas de mi abuela, con la leyenda, auténtica lámpara estilo Tiffany, perfecto estado, $800. Me sentí físicamente enferma. Estaban vendiendo reliquias familiares. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la pantalla, luego busqué rápidamente otros anuncios con el mismo nombre de cuenta. Había docenas de artículos que reconocí, los libros de primera edición desaparecidos, la colección de cubiertos de plata de mamá, incluso los pequeños óleos que habían colgado en el comedor durante décadas. Justo en ese momento, oí abrirse la puerta principal y la voz de Jessica llamando a Ethan. Cerré rápidamente el portátil y bajé las escaleras, con la mente acelerada pensando en qué decir. La sonrisa de Jessica se congeló al verme. Chloe, qué sorpresa. Le envié un mensaje a Ethan sobre unos documentos fiscales, expliqué, mostrando la carpeta que había logrado encontrar. ¿De verdad? No lo mencionó. Su tono sugería que no me creía. ¿Cómo entraste? Usé mi llave, dije, notando la incomodidad de Ethan mientras se paraba detrás de su esposa. ¿Tu llave?, repitió secamente. Ethan, pensé que habíamos hablado de esto. Ethan arrastró los pies. Tenía la intención de hablar contigo sobre eso, Chloe. Valoramos nuestra privacidad como pareja casada, intervino Jessica. Es inapropiado que tengas acceso ilimitado a nuestra casa. Entiendo la privacidad, dije con cuidado, pero esta ha sido nuestra casa familiar durante 15 años. Siempre he tenido una llave. Las cosas cambian cuando la gente se casa, dijo Jessica con una sonrisa tensa. Estoy segura de que lo entiendes. O lo harías, si alguna vez sentaras cabeza. Ignoré la puya y me volví hacia Ethan. ¿Podemos hablar en privado un minuto sobre los objetos familiares que parecen estar desapareciendo? Ethan pareció entrar en pánico. ¿Qué objetos? La lámpara Tiffany, los libros de papá, la plata de mamá, enumeré, viendo cómo su rostro se descomponía. Vi los anuncios en línea, Ethan. Jessica se interpuso entre nosotros. Esas cosas solo estaban acumulando polvo. Estamos creando nuestro propio hogar ahora. Esas cosas, dije, luchando por mantener la voz firme, son reliquias familiares con valor tanto monetario como sentimental. Ethan heredó el contenido de la casa, afirmó Jessica con firmeza. Puede hacer lo que quiera con ello. Miré a mi hermano. ¿Eso es lo que le dijiste? ¿Que lo heredaste todo? Ethan no pudo mirarme a los ojos. Jessica, quizás deberíamos discutir esto más tarde. No hay nada que discutir, espetó ella. Tu hermana necesita respetar nuestros límites y nuestra propiedad. La ironía de que ella reclamara la propiedad de una casa que legalmente me pertenecía era casi demasiado para soportar, pero el dolor en los ojos de Ethan me impidió revelar la verdad. Ethan, dije en voz baja, algunos de esos objetos significan mucho para mí. Son pedazos de nuestros padres, de nuestra historia. Por un momento, creí ver un destello del hermano que conocía. Entonces Jessica le puso una mano en el brazo y su expresión se endureció. Necesitamos hacer nuestra propia historia ahora, Chloe, dijo débilmente. Quizás podrías llevarte lo que es importante para ti. Eso sería de gran ayuda, acepté, aliviada por esta pequeña concesión. No es mucho. Solo el joyero de mamá, los álbumes de fotos familiares y quizás algunos de los libros. Absolutamente no, interrumpió Jessica. Ya hemos prometido los libros a un coleccionista, y las joyas son parte de la herencia de Ethan. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ethan, ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Borrar todo rastro de nuestra familia? No lo manipules, siseó Jessica. Solo porque tu vida esté vacía no significa que puedas aferrarte a tu hermano para siempre.
Ethan finalmente habló, pero no como esperaba. Quizás sea mejor que te vayas ahora, Chloe. Podemos hablar de esto en otro momento. Me fui solo con mis documentos fiscales, sintiéndome vacía. 2 días después, cuando intenté visitar de nuevo, mi llave ya no funcionaba en la cerradura. Ethan me envió un mensaje de texto disculpándose, diciendo que Jessica pensaba que era mejor cambiar las cerraduras por razones de seguridad. Prometió apartar los artículos que había solicitado, pero cuando llegué a la hora acordada ese fin de semana, nadie abrió la puerta ni respondió a mis llamadas. Este patrón se repitió varias veces durante las siguientes semanas. Ethan organizaba un encuentro conmigo y luego cancelaba en el último minuto con excusas vagas. Finalmente, un mes después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido con fotos de un trastero que contenía algunos objetos familiares, no los que había pedido específicamente, sino cajas aleatorias de menor valor. El mensaje decía: Ethan me pidió que te dijera que puedes recoger esto. Unidad 35B en Secure Store en la calle Maple. El código es 5528. Ni joyero, ni álbumes de fotos, ni libros. Solo cajas de ropa vieja y utensilios de cocina que nuestra madre había guardado en el ático. Cuando llamé a Ethan para preguntar qué estaba pasando, Jessica respondió a su teléfono. Ethan está ocupado, dijo secamente. Hemos sido más que generosos con lo que te hemos dado. Es hora de que dejes de acosarnos. Acosar, repetí con incredulidad. Estoy tratando de preservar los recuerdos familiares. ¿Recuerdos familiares?, se burló. ¿Te refieres a la chatarra vieja de tus padres? Ethan está avanzando con su vida. Deberías intentarlo alguna vez. Antes de que pudiera responder, colgó. Mis siguientes llamadas fueron directamente al buzón de voz. Ethan finalmente me envió un mensaje de texto diciendo que estaba tomándose un descanso del drama y que se pondría en contacto cuando las cosas se calmaran. Sentía que estaba perdiendo no solo las conexiones físicas con mis padres, sino también a mi hermano. Durante semanas, debatí qué hacer. ¿Debía hacer valer mi propiedad legal de la casa y arriesgarme a destruir por completo mi relación con Ethan? ¿O seguir viendo cómo Jessica borraba sistemáticamente nuestra historia familiar y aislaba a mi hermano? La decisión se tomó por mí cuando descubrí a través de las redes sociales que estaban organizando una fiesta de inauguración en mi casa y ni siquiera me habían invitado. Debatí si presentarme en la fiesta de inauguración sin avisar, pero al final decidí no hacerlo. Montar una escena delante de sus amigos no ayudaría a la situación. En su lugar, esperé hasta el domingo siguiente, nuestro día tradicional de cena familiar, y conduje hasta la casa con una pequeña ofrenda de paz, una tarta de manzana casera usando la receta de nuestra madre. Cuando toqué el timbre, pude oír música dentro. Después de un largo momento, la puerta se abrió lo justo para que Jessica se asomara. Su expresión se endureció al verme. Chloe, no es un buen momento. Forcé una sonrisa. No me quedaré mucho. Solo traje tarta para la cena del domingo. ¿Está Ethan en casa? No abrió más la puerta. Tenemos planes. Por favor, Jessica, solo 5 minutos con mi hermano. Suspiró dramáticamente. Espera aquí. La puerta se cerró en mi cara. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Esta vez, Ethan estaba allí, con aspecto incómodo. Hola, Chloe, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Realmente no es un buen día. Es domingo, dije simplemente. Cena familiar. Tarta de manzana de mamá. Le mostré el postre. Ethan miró por encima del hombro antes de salir al porche y cerrar parcialmente la puerta detrás de él. Mira, Jessica y yo tenemos unos amigos que vienen pronto. ¿Podemos hacer esto en otro momento? ¿Cuándo, Ethan? Has cancelado o ignorado las últimas 6 veces que he intentado verte. Se pasó una mano por el pelo. Las cosas han estado ocupadas con las renovaciones de la casa. Eso he oído. La fiesta de inauguración se veía bien en las fotos. Su rostro se sonrojó. Chloe, ¿yo? La puerta se abrió de golpe detrás de él. Jessica estaba allí, con los brazos cruzados. Este es exactamente el tipo de intrusión del que hablo, Ethan, dijo bruscamente.
Visitas sin avisar, viajes de culpa sobre tradiciones familiares. Te envió un mensaje ayer, señalé con calma. Y Ethan te dijo que estábamos ocupados, espetó. Sin embargo, aquí estás, forzando tu entrada en nuestras vidas. No estoy forzando nada. Estoy tratando de mantener una relación con mi único hermano. Jessica puso los ojos en blanco. Siempre la víctima. Ethan tiene una nueva familia ahora. Yo. No necesita que estés revoloteando a su alrededor como una solterona triste y solitaria. Ethan hizo una mueca. Jessica, por favor. No, Ethan, es hora de que alguien lo diga. Se volvió hacia mí, alzando la voz. Eres una patética sanguijuela de 40 años. Fuera de aquí. Y mantente fuera de nuestra casa. Algo dentro de mí se rompió. Después de meses viendo cómo desmantelaba los recuerdos de mi familia, aislaba a mi hermano, y ahora, parada en el umbral de mi casa diciéndome que me fuera, me eché a reír a carcajadas. El sonido claramente los sobresaltó a ambos. La cara de Jessica se enrojeció de ira. ¿Crees que esto es gracioso? Llamaré a la policía, haré que te saquen por allanamiento de morada. Me sequé las lágrimas de risa de los ojos. Oh, por favor, hazlo. Intenta obligarme a irme. Llama a la policía. Me encantaría ver sus caras. Ethan parecía aterrorizado. Chloe, por favor, no agravemos esto. No, Ethan, dije, de repente tranquila. He respetado tus deseos durante meses. He visto cómo desaparecían las reliquias familiares. He tolerado que me dejaran fuera de mi propia propiedad. Pero ya he terminado. Los ojos de Jessica se entrecerraron. ¿Tu propiedad? Esta es nuestra casa. Ethan la heredó de tus padres. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. En realidad, no. Ethan heredó sus activos financieros. Yo heredé la casa y tengo la escritura para demostrarlo. El color desapareció del rostro de Jessica. Estás mintiendo. La escritura está registrada a mi nombre, continué, abriendo la carpeta para mostrársela. He estado dejando que Ethan viva aquí sin pagar alquiler para ayudarlo a recuperarse después de la muerte de nuestros padres. Ethan parecía que iba a vomitar. Chloe, ¿puedo explicar? Jessica me arrebató los papeles de la mano y los escaneó, su expresión cambiando de la incredulidad a la furia. Se abalanzó sobre Ethan. ¿Me mentiste? ¿Dijiste que eras el dueño de esta casa? Ethan tartamudeó, iba a decírtelo, pero... Todo este tiempo hemos estado viviendo en su casa, la voz de Jessica se elevó a un chillido. ¿Haciendo mejoras en su propiedad mientras ella tenía una llave y podía entrar cuando quisiera? Entró furiosa en la casa, cogiendo su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto tiene que ser un fraude o algo así. Adelante, dije con calma, siguiéndola adentro. Llámalos. Tengo toda la documentación aquí mismo. Ethan se quedó helado entre nosotras mientras Jessica marcaba frenéticamente el 911, con las manos temblando de rabia. Necesito denunciar un fraude, le dijo al operador. La hermana de mi marido está tratando de reclamar que nuestra casa le pertenece. Nos está amenazando y se niega a abandonar nuestra propiedad. Esperé pacientemente, colocando mi carpeta de documentos sobre la mesa de café, una nueva pieza de cristal que no combinaba con nada que nuestros padres hubieran elegido. 20 minutos después, llegaron 2 agentes de policía. El agente Miller era un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo, mientras que el agente Carter era más joven y parecía desconfiar de la tensión que llenaba la habitación. Bueno, ¿cuál parece ser el problema aquí?, preguntó el agente Miller después de las presentaciones. Jessica intervino de inmediato. Esta mujer nos está acosando y haciendo afirmaciones falsas sobre nuestra casa. Necesita ser retirada y que se le diga que no vuelva. La casa me pertenece, expliqué con calma. La heredé de nuestros padres hace 3 años. Mi hermano ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler con mi permiso. Tengo toda la documentación. Le entregué la escritura, los recibos del impuesto sobre la propiedad a mi nombre y las partes relevantes del testamento de nuestros padres. El agente Carter los examinó cuidadosamente mientras el agente Miller tomaba notas.
Estos parecen estar en orden, dijo finalmente el agente Carter. La propiedad está legalmente registrada a nombre de Chloe Michei. El rostro de Jessica se contorsionó con incredulidad. Eso es imposible. Ethan me dijo que él era el dueño de esta casa. Todos los ojos se volvieron hacia mi hermano, quien pareció encogerse bajo la mirada colectiva. Ethan, instó el agente Miller, ¿tergiversó usted la propiedad de este inmueble a su esposa? La voz de Ethan era apenas audible. Yo, no corregí su suposición. Así que ha estado viviendo aquí con el permiso de su hermana, aclaró el agente Miller. Ethan asintió miserablemente. Jessica explotó. Perdedor patético. Me dejaste creer que teníamos bienes, seguridad. He estado planeando renovaciones, diciéndole a todo el mundo que esta era nuestra casa familiar. Señora, por favor, baje la voz, dijo firmemente el agente Carter. No bajaré la voz. Me han mentido, engañado. Jessica agarró un jarrón decorativo de la mesa auxiliar y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. Señora, el agente Miller dio un paso adelante. Contrólese, o tendremos que tomar medidas. ¿Tomar medidas contra mí? Yo soy la víctima aquí. Se volvió hacia Ethan, clavándole un dedo en el pecho. Gusano cobarde. Viviendo de la caridad de tu hermana mientras pretendes ser un exitoso propietario. Ethan retrocedió, con aspecto desolado. Jessica, por favor, puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Explicar. Agarró otro objeto, una foto enmarcada de su boda, y la tiró al suelo, el cristal rompiéndose por el parqué. Ya es suficiente, dijo firmemente el agente Miller. Señora, necesita calmarse, o se irá en nuestro coche. ¿Irme? Esta es mi casa, gritó Jessica, alcanzando otro objeto rompible. El agente Carter le agarró la muñeca antes de que pudiera lanzarlo. Señora, legalmente, esta no es su casa, y está destruyendo propiedad que no le pertenece. En realidad, intervine, los objetos decorativos son suyos. Solo estoy afirmando la propiedad de la casa en sí de reliquias familiares específicas. El agente Miller asintió. No obstante, la señora Michei tiene derecho a pedirle a cualquiera que abandone su propiedad. Y dada la situación actual, le sugiero encarecidamente que se tome un tiempo para calmarse, señora. Jessica se soltó del agarre del agente Carter. Esto es una locura. No pueden obligarme a irme de mi propia casa. En realidad, si podemos, dijo firmemente el agente Miller. Tiene dos opciones en este momento. Puede irse voluntariamente para calmarse, o si continúa con este comportamiento, podemos arrestarla por destrucción de la propiedad y alteración del orden público. La realidad de la situación finalmente pareció penetrar la rabia de Jessica. Miró a Ethan, que estaba de pie impotente junto a la escalera, luego a mí, y finalmente a los agentes. Bien, escupió. Me iré. Pero esto no ha terminado. Agarró su bolso del mostrador. Ethan, ¿vienes o te quedas con tu preciosa hermana? Ethan parecía dividido, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. Yo, debería ir contigo. Necesitamos hablar. Jessica se dirigió con paso firme hacia la puerta, luego se volvió para lanzar una última puya. Disfruta de tu casa vacía y de tu vida vacía, Chloe. Al menos Ethan tuvo las agallas de intentar algo real, incluso si tuvo que mentir sobre todo para conseguirlo. La puerta se cerró detrás de ellos con tal fuerza que un cuadro se cayó de la pared cercana. El agente Miller se volvió hacia mí con una expresión de simpatía. ¿Le gustaría presentar una denuncia por los objetos dañados, señora? Negué con la cabeza, de repente agotada. No, son solo cosas. Por si sirve de algo, añadió el agente Carter, manejó eso con mucha calma. Después de que los agentes se fueran, me quedé sola en la casa silenciosa, rodeada de la evidencia de la rabia de Jessica y los restos de lo que una vez fue un hogar familiar lleno de amor. Me senté en el desconocido sofá de cuero y finalmente me permití llorar. Después de que la policía se fue, pasé horas sentada en la casa vacía, alternando entre lágrimas y momentos de incredulidad paralizante. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? El hogar que una vez representó calidez y conexión familiar ahora se sentía como un campo de batalla. Recorrí cada habitación, catalogando cambios y ausencias.
La cocina, donde mamá nos había enseñado a ambos a hornear, ahora era estéril e impersonal con sus relucientes electrodomésticos nuevos. El estudio de papá, una vez lleno de libros y el sutil aroma de su tabaco de pipa, un hábito que había dejado años antes de su muerte pero que de alguna manera persistía, era ahora una oficina genérica. Era como si Jessica hubiera estado borrando sistemáticamente toda evidencia de que la familia Mitchell ya había existido alguna vez. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan: me quedo en un hotel esta noche. Necesito tiempo para pensar. Lo siento. No respondí. ¿Qué había que decir? ¿Sientes haberle mentido a tu esposa y que ella se enterara? ¿Sientes haber permitido que se vendieran los tesoros familiares? El dolor era demasiado profundo para intercambios de mensajes de texto. En su lugar, subí a mi antigua habitación. Jessica la había convertido en un gimnasio en casa, con una cinta de correr colocada donde antes había estado mi cama. Las paredes de color azul pálido que había elegido de adolescente ahora estaban pintadas de un blanco riguroso. Desenrollé una esterilla de yoga de la esquina y me acosté, demasiado agotada emocionalmente para conducir de vuelta a mi apartamento. La mañana trajo el sonido de una llave en la cerradura. Me tensé, preguntándome si Jessica había regresado para el segundo asalto. Pero fue Ethan quien apareció en el umbral del gimnasio, con aspecto demacrado. ¿Dormiste aquí?, preguntó, notando mi cama improvisada. Parecía más fácil que conducir a casa, respondí, sentándome. ¿Dónde está Jessica? Todavía en el hotel. Se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar del todo en la habitación. Se negó a dejarme dormir en la cama. Dijo que la traicioné. No ofrecí compasión. ¿No lo hiciste? Ethan hizo una mueca. Sí. No. No lo sé. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Nunca quise que nada de esto sucediera, Chloe. ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Que nunca mencionaría que soy la dueña de la casa? ¿Que ella nunca se enteraría? Pensé, se interrumpió, y luego intentó de nuevo. Cuando conocí a Jessica, yo estaba en el fondo del pozo. Sin trabajo, sin novia, viviendo de la caridad de mi hermana. Ella parecía tan fuerte, tan serena. Cuando asumió que yo era el dueño de la casa, me sentí bien al ser visto como alguien exitoso por una vez. Así que mentiste para impresionarla. No corregí su suposición, corrigió débilmente. Y luego se convirtió en una bola de nieve. Una pequeña omisión se convirtió en toda esta vida falsa. Me levanté, necesitaba moverme. ¿Y qué hay de las reliquias familiares? ¿Venderlas era parte de mantener tu imagen de éxito? La vergüenza cubrió su rostro. Esa fue idea de Jessica. Dijo que necesitábamos hacer la casa, nuestra, limpiando la vieja energía. Intenté salvar algunas cosas, esconderlas en el ático, pero ella es muy persistente. Persistente, repetí. Es así como lo llamamos. No siempre es como lo que viste ayer, dijo Ethan a la defensiva. Puede ser cariñosa, solidaria. Me ayudó cuando ni siquiera podía levantarme de la cama después de que mamá y papá murieran. Me detuve junto a la ventana, mirando el arce que papá había plantado cuando nos mudamos por primera vez. ¿De verdad? ¿O encontró a alguien vulnerable y lo aisló de su sistema de apoyo? Ethan guardó silencio por un largo momento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en los 6 meses que llevas casado, has dejado de ver a tus amigos, te perdiste la reunión conmemorativa por el aniversario de mamá y papá, cambiaste las cerraduras a los miembros de la familia y dejaste que se vendieran tesoros familiares irreemplazables. ¿Te parece eso saludable? No es tan simple, protestó. Jessica tiene problemas de confianza por su pasado. Su exmarido, el que murió en un accidente laboral, interrumpí. Ethan frunció el ceño. Sí, ¿por qué? ¿Alguna vez has verificado alguna de sus historias? ¿Has conocido a alguien de su pasado? Su expresión me dijo que no lo había hecho. Ethan, dije suavemente, sentándome a su lado, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz y en paz con Jessica? No ansioso por decir algo incorrecto o caminando sobre cáscaras de H. Huevo. Se miró las manos. No lo sé.
Nos sentamos en silencio mientras la luz de la mañana llenaba la habitación. Finalmente, Ethan volvió a hablar, con la voz apenas audible. Los extraño tanto, Chloe. A mamá y a papá. A veces me golpea de nuevo que realmente se han ido. Lo sé, susurré, sintiendo que mi propio dolor emergía de nuevo. Yo también. Después de que murieron, sentí que todo lo bueno en mi vida se derrumbó. Mi trabajo, la partida de Sara, luego mi apartamento, y tú fuiste tan fuerte a través de todo. Nunca te desmoronaste, manejando la herencia, tu negocio. Me sentí como un fracaso en comparación. No fui tan fuerte como crees, admití. Simplemente lo procesé de manera diferente. Lloré en la ducha cada mañana durante meses, me sumergí en el trabajo para evitar sentir el vacío. Ethan pareció sorprendido. Nunca lo demostraste. Porque intentaba ser fuerte por ti, le cogí la mano. Eso es lo que hace la familia. Y yo te lo pagué mintiendo y dejando que Jessica vendiera los tesoros familiares. Su voz se quebró. Dios, lo siento tanto, Chloe. Mientras estábamos sentados juntos en el suelo de lo que solía ser mi habitación, el teléfono de Ethan vibró repetidamente con mensajes de Jessica, mensajes cada vez más exigentes preguntando dónde estaba y por qué no respondía a sus llamadas. Siempre está vigilándome, dijo, silenciando el teléfono. Al principio, pensé que era dulce que se preocupara tanto. Ahora, se siente controlador. ¿Cómo cuándo?, sugerí. Asintió lentamente. El mes pasado, me reuní con un antiguo colega para almorzar. Rastreó mi ubicación en el teléfono y apareció en el restaurante, montó una escena sobre mí teniendo una cita secreta, a pesar de que Ben y yo solo estábamos discutiendo un posible proyecto freelance. ¿Conseguiste el proyecto? No. Después de la escena de Jessica, Ben dijo que al final no era una buena opción. Los hombros de Ethan se hundieron. No he tenido un trabajo freelance en 2 meses. Esta revelación me preocupó profundamente. Ethan había sido un diseñador gráfico galardonado antes de la muerte de nuestros padres. Su talento no había desaparecido, solo su confianza y sus conexiones. ¿Qué pasó con todos tus amigos diseñadores? Mark, Laura, todo el equipo del estudio. Jessica dijo que eran una influencia negativa, que me recordaban mi fracaso cuando perdí mi trabajo. Levantó la vista de repente. Borró sus contactos de mi teléfono mientras dormía. Cuanto más compartía Ethan, más claro se volvía el patrón. Había visto suficientes amigos en relaciones tóxicas para reconocer las señales: aislamiento de amigos y familiares, control financiero, erosión de la autoestima, vigilancia constante. Ethan, dije con cuidado, creo que podrías estar en una relación emocionalmente abusiva. Empezó a objetar, luego se detuvo. He tenido el mismo pensamiento, admitió. Pero luego hace algo considerado o parece tan vulnerable por su propio trauma pasado, y me convenzo de que estoy exagerando. Eso es parte del ciclo, expliqué. Tensión, explosión, reconciliación, calma. Luego todo vuelve a empezar. Pasamos las siguientes horas hablando más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en años. Ethan reveló más comportamientos preocupantes, como Jessica monitoreaba sus gastos, criticaba su apariencia, menospreciaba su carrera y reescribía su historia de relación para presentarse como la salvadora que lo arregló después de la muerte de nuestros padres. A medida que avanzaba el día, los mensajes de Jessica se volvieron cada vez más frenéticos, alternando entre la rabia, contéstame ahora mismo o voy a llamar a la policía de nuevo, y las súplicas desesperadas, bebé, por favor, estoy tan preocupada por ti, te necesito, no puedo vivir sin ti. Necesito algo de espacio para pensar, finalmente le escribió Ethan. Me quedo con un amigo esta noche. Su respuesta fue inmediata: es tu hermana, ¿verdad? Te está poniendo en mi contra después de todo lo que he hecho por ti. Ethan apagó su teléfono. Esa noche, pedí pizza y la comimos en el porche trasero, rememorando cenas familiares y barbacoas de verano. Por primera vez en meses, vi destellos de mi verdadero hermano regresando, su humor irónico, su consideración, su pasión por el diseño mientras me mostraba bocetos en los que había estado trabajando en secreto. A Jessica no le gusta que pierda el tiempo dibujando, explicó cuando le pregunté por qué ocultaba su trabajo. Dormí en la habitación de invitados esa noche, y Ethan se quedó en el sofá,
ninguno de los dos queriendo usar el dormitorio principal que Jessica había reclamado. Antes de acostarme, le di algunos materiales de investigación sobre abuso emocional y relaciones codependientes que había encontrado en línea. No tienes que decidir nada esta noche, le dije. Solo infórmate. Reconoce los patrones. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Ethan ya levantado, sentado en la mesa de la cocina con un bloc de notas lleno de escritura. Hice una lista, dijo sin preámbulos, de comportamientos que me asustaron o hirieron, cosas a las que he renunciado desde que conocí a Jessica, mentiras que he dicho para mantener la paz. Me acercó las páginas. Son 7 páginas, Chloe. No necesité leerlo. El hecho de que hubiera llenado 7 páginas durante la noche lo decía todo. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Necesito tiempo lejos de ella para pensar con claridad, dijo. Cada vez que intento establecer límites, se derrumba llorando o se enfada tanto que acabo disculpándome por haberla molestado. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le aseguré. También es tu hogar. Ethan miró alrededor de la cocina, la decoración desconocida que Jessica había elegido, la ausencia de fotos familiares, la perfección estéril que borraba nuestra historia. No, dijo en voz baja, esto ya no es un hogar. Ella ha borrado todo lo que lo hacía especial. La tristeza en su voz me rompió el corazón, pero su conciencia me dio esperanza. Mi hermano finalmente estaba viendo la verdad. La confrontación que habíamos estado temiendo llegó a la tarde siguiente, en forma de un golpeteo en la puerta principal, tan fuerte que hizo temblar las bisagras. Ethan, sé que estás ahí con ella. Abre esta puerta ahora mismo. Ethan y yo intercambiamos miradas desde donde habíamos estado ordenando una caja de fotos familiares que encontramos escondida en el ático. Debería hablar con ella, dijo, aunque su rostro se había puesto pálido. Ambos hablaremos con ella, respondí con firmeza. La expresión de Jessica pasó rápidamente de la rabia a una dulzura calculada cuando Ethan abrió la puerta conmigo a su lado. Bebé, arrulló, ignorándome por completo. He estado tan preocupada. ¿Por qué no has respondido a mis llamadas? Intentó alcanzarlo, pero él retrocedió. Necesitaba espacio para pensar, Jessica, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Me lanzó una mirada venenosa. Seguro que tu hermana te ha estado llenando la cabeza de mentiras sobre mí. En realidad, replicó Ethan, Chloe apenas ha compartido sus opiniones. He estado pensando por mi cuenta. Jessica intentó pasar junto a él para entrar en la casa. Bueno, puedes pensar en casa. Vámonos. Ethan no se movió. Me quedo aquí por ahora. Su dulce fachada se resquebrajó. ¿En casa de tu hermana? ¿Como un niño que corre a casa con mamá? ¡Qué patético! No es patético necesitar apoyo familiar, respondió él. ¿Apoyo familiar?, se burló. Más bien control familiar. Siempre ha estado celosa de nuestra relación, intentando mantenerte dependiente de ella. Permanecí en silencio, reconociendo que este era un momento crítico para que Ethan estableciera sus propios límites. Eso no es verdad, dijo Ethan. Chloe no ha sido más que comprensiva. Me dejó vivir aquí sin pagar alquiler, nunca me presionó para encontrar trabajo y se mantuvo en silencio cuando mentí sobre ser el dueño de la casa. Porque quiere controlarte, insistió Jessica. Si fueras independiente, no tendría a nadie con quien sentirse superior. Ethan negó con la cabeza. ¿Sabes qué es interesante? Antes de conocerte, estaba empezando a recuperarme, trabajando como autónomo de nuevo, reconectando con amigos. Es solo desde que estamos juntos que me he vuelto aislado y dependiente. La estrategia de Jessica cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se volvió frágil. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Te salvé cuando estabas en tu punto más bajo. Nadie más te quería entonces. Me mordí la lengua, luchando contra el impulso de contradecir su manipulación. Eso tampoco es verdad, dijo Ethan suavemente. Tenía amigos y familiares que se preocupaban. Tú simplemente me convenciste de que no lo hacían. Las lágrimas de Jessica desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Sacó una carpeta de su bolso de gran tamaño. Bien. Si así es como quieres jugar, he consultado a un abogado.
Como tu esposa, tengo derechos sobre esta propiedad, independientemente de quien figure en la escritura. Nos lanzó un documento. Esta es una reclamación formal de derechos de propiedad conyugal. Como hemos estado viviendo aquí y haciendo mejoras como pareja casada, tengo derecho a al menos la mitad de la propiedad. Tomé el papel, escaneándolo rápidamente. Esto no es un documento legal, Jessica. Es solo algo que escribiste tú. Mi abogado dijo. No has hablado con ningún abogado, interrumpí con calma. Ningún abogado de verdad prepararía esto. Está lleno de términos legales mal aplicados y no tiene el formato adecuado ni citaciones de casos. Su rostro enrojeció. No lo sabes todo, Chloe, solo porque te crees muy lista con tu negocio inmobiliario. En realidad, intervine, sí sé sobre derecho de propiedad. Es parte de mi trabajo. Y ya he consultado a mi abogada sobre esta situación. Esto no era del todo cierto, había concertado una cita, pero aún no me había reunido con Eleanor. Pero el farol funcionó. Jessica vaciló momentáneamente. Ethan intentó de nuevo, su voz suavizándose. Por favor, bebé, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te quiero. Ethan parecía dividido, y por un momento, temí que cediera. Luego enderezó los hombros. Necesito tiempo, Jessica. No digo que nuestro matrimonio haya terminado, pero necesito espacio para pensar con claridad, y necesito que respetes eso. Respeto, escupió ella. ¿Cómo tú me respetaste mintiendo sobre ser el dueño de esta casa, haciéndome parecer una tonta? Tienes razón, reconoció Ethan. Me equivoqué al mentir. Eso es culpa mía. Pero tu reacción, lanzar cosas, gritarme delante de la policía, eso tampoco es saludable. Así que todo esto es culpa mía. Su voz se elevó peligrosamente. Nadie está diciendo eso, intervine, pero ahora mismo, ambos necesitáis espacio para calmaros y pensar. Jessica se abalanzó sobre mí. Mantente fuera de esto. Esto es entre mi marido y yo. Chloe se queda, dijo Ethan con firmeza. Esta es su casa, y ella es mi hermana. Algo en su tono debió de calar finalmente. Jessica retrocedió, reevaluando la situación. Su mirada se volvió calculadora. Bien. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, yo también he hecho sacrificios por ti, Ethan. He puesto toda mi vida en pausa por nuestra relación. Se dirigió hacia su coche, luego se detuvo para lanzar un último dardo. Por cierto, invité a mis padres a quedarse con nosotros el mes que viene. Ya compraron billetes no reembolsables. Después de que se fue, Ethan soltó un largo suspiro. Sus padres no vienen. Ni siquiera les habla. Me ha contado 3 historias diferentes sobre por qué están distanciados. La manipulación nunca se detiene, ¿verdad? Observé. No, dijo Ethan con tristeza. No lo hace. Al día siguiente, me reuní con mi abogada, Eleanor Hayes, una jurista de mente aguda que había manejado mis contratos inmobiliarios durante años. Después de explicarle la situación, me describió nuestras opciones. Dado que eres la propietaria legal, tienes todo el derecho a determinar quién vive en la propiedad, explicó. El hecho de que permitieras a tu hermano quedarse allí sin pagar alquiler no le da a su esposa ningún derecho de propiedad, especialmente en un matrimonio tan breve. ¿Y las mejoras que han hecho? Pregunté. A menos que puedan documentar mejoras sustanciales y permanentes que aumenten significativamente el valor de la propiedad, no es un problema. Pintar paredes y comprar muebles no constituye una reclamación legal. Preparó una carta formal aclarando la situación de la propiedad y solicitando amable pero firmemente que Jessica retirara sus pertenencias personales de la propiedad en un plazo de 2 semanas. También prepararé un aviso de desalojo formal como respaldo, aconsejó Eleanor. Con suerte, no será necesario, pero es bueno tenerlo listo. Mientras tanto, Ethan había estado haciendo su propia investigación. Contactó a 3 viejos amigos de sus días en la agencia de diseño, acercándose con vacilación después de meses de silencio. Sus respuestas fueron inmediatas y solidarias, confirmando lo que le había dicho, su red de apoyo nunca lo había abandonado. Mark me invitó a almorzar mañana, me dijo, sonando a la vez nervioso y emocionado. Dijo que su firma está desbordada de proyectos y que les vendría bien ayuda freelance.
Eso es genial, Ethan, le dije sinceramente. Eres increíblemente talentoso. Tendrían suerte de tenerte. Su sonrisa se desvaneció. ¿Y si Jessica aparece de nuevo, monta una escena? Entonces Mark verá exactamente por qué has estado incomunicado, señalé. Los verdaderos amigos entienden cuando alguien está en una situación difícil. 2 días después, Ethan regresó de su almuerzo con encargos de trabajo reales y una oferta provisional para reincorporarse a la agencia a tiempo parcial mientras se recuperaba. Se sintió tan normal, se maravilló, como si la niebla de los últimos 2 años se estuviera disipando. Esa noche, organizamos una cena improvisada con 4 de los amigos más cercanos de Ethan. La casa volvió a sentirse viva con conversaciones y risas. Mientras observaba a mi hermano participar apasionadamente en discusiones sobre tendencias de diseño y cotilleos de la industria, vi chispas de su antiguo yo regresar. Después de que sus amigos se fueran, Ethan tomó una decisión. Voy a pedirle a Jessica la separación, dijo. Necesito tiempo para averiguar quién soy sin su influencia. A la mañana siguiente, trabajamos juntos para redactar un correo electrónico compasivo pero firme, ya que Eleanor había desaconsejado una conversación en persona dada la volatilidad de Jessica. Ethan explicó su necesidad de espacio, se ofreció a organizar la recogida de sus pertenencias y sugirió que ambos buscaran terapia individual antes de tomar decisiones permanentes sobre su matrimonio. La respuesta de Jessica llegó en minutos, una sola línea: te arrepentirás de esto. Eleanor nos ayudó a solicitar una orden de alejamiento temporal después de ese ominoso mensaje, citando la destrucción de propiedad anterior y el comportamiento amenazante. El tribunal concedió una orden limitada que prohibía a Jessica entrar en la propiedad sin un acuerdo previo. 3 días después, descubrimos por qué. Un vecino llamó para decirnos que habían visto a alguien con la descripción de Jessica tratando de entrar por la puerta trasera. Corrimos y encontramos una ventana rota y varias habitaciones en desorden. Lo más perturbador fue el dormitorio principal, donde Jessica había pintado con spray mentiroso en la pared y había acuchillado el colchón. Las pocas fotos familiares que quedaban habían sido desfiguradas, con mi cara tachada en cada una. Tenemos que llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. Ethan parecía devastado. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Las cámaras de seguridad que había instalado después del enfrentamiento inicial lo habían capturado todo. El agente Carter regresó con un nuevo compañero para tomar nuestra declaración y revisar las grabaciones. Esto es una clara violación de la orden de alejamiento, confirmó el agente Carter. Emitiremos una orden de búsqueda para su vehículo. Encontraron a Jessica en un bar a 3 millas de distancia, todavía con residuos de pintura en aerosol en las manos. Fue arrestada por allanamiento de morada, vandalismo y violación de una orden judicial. Mientras Ethan luchaba con la culpa por su arresto, surgió una imagen más completa de Jessica durante los procedimientos legales. La historia de la viuda era completamente inventada. Tenía 2 matrimonios anteriores, ambos terminados con órdenes de alejamiento en su contra. Su supuesto marido fallecido estaba muy vivo y vivía en Arizona con su propia orden de alejamiento. Debería haber visto las señales, se recriminaba Ethan después de conocer estos detalles. Los manipuladores son expertos en lo que hacen, le recordé. Y tú eras vulnerable después de perder a mamá y a papá. Mientras Jessica enfrentaba las consecuencias legales, Ethan comenzó el proceso de solicitar el divorcio, apoyado por amigos y un buen terapeuta. La fachada que ella había construido se derrumbó por completo cuando la policía descubrió muchas de nuestras reliquias familiares en un trastero alquilado a su nombre, artículos que ella había afirmado que fueron donados o vendidos, pero que en realidad había estado acaparando para sí misma. La recuperación de estos tesoros, los libros de papá, el joyero de mamá, los álbumes de fotos, trajo una medida de sanación para ambos. Cada objeto recuperado se sentía como reclamar un pedazo de nuestra historia familiar. El camino por delante sería largo, con procedimientos legales y recuperación emocional aún por navegar, pero por primera vez en años, sentíamos que nos movíamos en la dirección correcta. Pasaron 6 meses, trayendo cambios que ni Ethan ni yo podríamos haber anticipado. La casa familiar, una vez campo de batalla de tensión y engaño, se transformó gradualmente de nuevo en un lugar de consuelo y sanación. Después del caos del arresto de Jessica y los subsiguientes procedimientos legales, Ethan y yo tomamos la decisión de vivir temporalmente juntos en la casa. Lo que comenzó como un arreglo práctico, Ethan necesitaba un lugar seguro donde quedarse y yo quería restaurar la casa,
evolucionó hacia un periodo significativo de reconexión. Repintamos cada habitación juntos, eligiendo colores que honraban los gustos de nuestros padres mientras aportábamos una energía fresca. La sala de estar formal, que mamá siempre había mantenido en varios tonos de azul, la pintamos de un sereno verde espuma de mar que captaba maravillosamente la luz de la mañana. El estudio de papá volvió al cálido tono cedro que él había amado, aunque lo modernizamos con molduras blancas y nítidas. ¿Recuerdas cómo papá solía medir nuestra altura en este marco de la puerta?, preguntó Ethan una tarde mientras lijábamos la carpintería de la cocina. Pasé los dedos por las tenues marcas aún visibles en la madera. Cada cumpleaños, sin falta. Se emocionó tanto cuando finalmente lo superaste en altura. Tenía 16 años, rió Ethan. Actuó como si hubiera ganado una medalla olímpica. Estos recuerdos compartidos, antes dolorosos de recordar, ahora traían un consuelo agridulce. Estábamos redescubriendo nuestra historia, no solo a través de relatos, sino a través del espacio físico que estábamos reclamando. La terapia de Ethan estaba dando resultados. El hombre ansioso y disminuido que había caminado sobre cáscaras de huevo alrededor de Jessica fue reemplazado gradualmente por alguien más parecido a mi hermano creativo y seguro de sí mismo. Había conseguido un puesto a tiempo parcial en su antigua firma de diseño, con el entendimiento de que pasaría a tiempo completo cuando se sintiera listo. El director creativo me agradeció que volviera, me dijo una noche durante la cena. Dijo que los clientes habían estado pidiendo específicamente mi trabajo. Por supuesto que sí, respondí. Tu talento no se fue a ninguna parte, Ethan. Solo estuvo enterrado por un tiempo. Mi propio viaje terapéutico también había sido revelador. Siempre me había visto como la fuerte, la hermana capaz que tenía todo bajo control. Pero las sesiones con la doctora Evans me ayudaron a reconocer cómo a veces había facilitado la dependencia de Ethan al lanzarme a resolver problemas en lugar de apoyarlo para que desarrollara sus propias soluciones. Hay una diferencia entre ayudar y rescatar, había explicado la doctora Evans. Ayudar empodera, rescatar puede, sin querer, desempoderar. Esta percepción cambió nuestra dinámica de manera sutil pero significativa. Me encontré consultando a Ethan sobre decisiones de la casa en lugar de simplemente informarle. Él, a su vez, comenzó a tomar más iniciativa, ya fuera manejando las negociaciones con los contratistas para la renovación del baño o investigando opciones de inversión para sus crecientes ahorros. Las secuelas legales de las acciones de Jessica resultaron menos traumáticas de lo que temíamos. Su patrón de comportamiento anterior jugó en su contra en el tribunal, y finalmente aceptó un acuerdo que incluía terapia obligatoria, servicio comunitario y una distancia legal continua tanto de Ethan como de mí. ¿Alguna vez te preguntas si está recibiendo ayuda?, preguntó Ethan un domingo mientras preparábamos nuestra hora tradicional cena familiar. Habíamos recuperado este ritual, a veces incluyendo amigos, pero siempre reservándolo como un pilar de nuestra conexión. Eso espero, respondí honestamente. No por nuestro bien, sino por el suyo. Y por quién sea el próximo en su vida. Ethan asintió pensativamente mientras picaba verduras para la ensalada. He estado pensando mucho en el perdón últimamente, y todavía no he llegado a ese punto, admitió. Pero estoy trabajando para no dejar que la ira me consuma. Eso es un progreso, ¿verdad? Un progreso enorme, estuve de acuerdo. La recuperación de nuestras reliquias familiares había sido uno de los aspectos más sanadores de los últimos meses. Cada objeto que Jessica había escondido en el trastero era como recuperar un pedazo del legado de nuestros padres. Los platos de servir pintados a mano por mamá volvieron a adornar nuestra mesa de los domingos. Las primeras ediciones encuadernadas en cuero de papá regresaron a las estanterías del estudio. La lámpara Tiffany iluminaba la esquina donde mamá siempre se sentaba a leer. Lo más preciado fueron los álbumes de fotos, que pasamos varios fines de semana organizando y preservando. Las imágenes capturaron momentos que casi habíamos olvidado, vacaciones de verano en el lago Michigan, papá intentando enseñarnos a ambos a pescar, la sonrisa triunfante de mamá cuando recibió su maestría en educación. Nuestra historia, tangible e irreemplazable. Al llegar la primavera, Ethan comenzó a hablar de encontrar su propio lugar. No porque quiera irme, aclaró, sino porque necesito saber que puedo valerme por mí mismo. Lo entiendo, le dije, y realmente lo hacía. La casa siempre estará aquí. Es tu hogar cuando lo necesites.
Nos sentamos en el porche trasero, viendo aparecer las luciérnagas en el crepúsculo, con un vaso del bourbon favorito de papá entre nosotros. He estado pensando, dijo Ethan después de un cómodo silencio. Quizás es hora de que hablemos sobre qué pasará con la casa a largo plazo. ¿A qué te refieres? Legalmente es tuya. Pero es nuestra casa familiar. Quizás deberíamos considerar hacerla oficialmente una propiedad compartida. La sugerencia me conmovió profundamente. ¿Estás seguro? Después de todo lo de Jessica. Exactamente por eso, explicó. Ella intentó reclamar algo que no era suyo. Esto es diferente. Esto es reconocer lo que siempre ha sido verdad, que nuestros padres nos dejaron su legado a ambos, solo que en formas diferentes. Decidimos consultar a Eleanor para crear un fideicomiso familiar para la propiedad, asegurando que seguiría siendo un punto de referencia para ambos, sin importar a dónde nos llevara la vida. En julio, exactamente un año después de la confrontación con Jessica, Ethan firmó el contrato de arrendamiento de un pequeño pero encantador apartamento cerca de su firma de diseño. Se sintió correcto, de alguna manera, que este paso hacia la independencia llegara mientras nos acercábamos al aniversario de cuando casi se pierde por completo. Está a poca distancia del trabajo, explicó mientras me mostraba el lugar, y hay una habitación extra para cuando empiece a aceptar clientes privados de nuevo. Noté fotos familiares enmarcadas ya dispuestas en su estantería, no escondidas como habían estado con Jessica, sino exhibidas prominentemente. Entre ellas había una nueva adición, una foto reciente de Ethan y yo en el porche de la casa familiar, riendo mientras intentábamos recrear una pose de la infancia de hace 30 años. Parece que estás listo, dije, apretándole el hombro. Gracias a ti, respondió. No, corregí suavemente. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo te proporcioné un espacio seguro para que lo hicieras. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el tumultuoso viaje del último año. Lo que había comenzado como una disputa de propiedad se había convertido en algo mucho más significativo, una reclamación no solo del espacio físico, sino de nuestra relación, nuestra historia familiar y nuestras fortalezas individuales. Las lecciones habían sido duramente ganadas pero invaluables. Aprendí que apoyar a alguien no significa resolver todos sus problemas. Ethan aprendió que el amor no debería requerir borrarse a uno mismo o a su pasado. Ambos aprendimos que la honestidad, incluso cuando es incómoda, construye cimientos más fuertes que las mentiras cómodas. La casa, cuando entré en el camino de entrada, me recibió con una calidez familiar. Estaba más silenciosa ahora sin la presencia diaria de Ethan, pero no vacía. Nunca vacía. Seguía llena de recuerdos, de historia, de la esencia de la familia que nos había formado a ambos. Serví un pequeño vaso de bourbon y lo levanté hacia el retrato familiar sobre la chimenea, mamá y papá sonriendo ampliamente, Ethan y yo flanqueándolos con las poses torpes de los adolescentes. «¿Estamos bien?», les dije en voz baja. «Lo superamos». Y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que habrían estado orgullosos de sus dos hijos. Al terminar de compartir esta historia con ustedes, me pregunto, ¿alguna vez han tenido que defenderse cuando alguien intentó tomar lo que era legítimamente suyo? ¿O quizás han visto a un ser querido atrapado en una relación tóxica? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre familia, límites y cómo encontrar la fuerza en situaciones difíciles. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces los límites más difíciles de establecer son los que, en última instancia, traen la mayor sanación.